¿Cuándo dejamos de ser simples grupos de cazadores y recolectores para convertirnos en sociedades complejas? Ciudades, escritura, leyes, templos, comercio, astronomía. Todo eso que hoy llamamos civilización no apareció de golpe, ni en un solo lugar. Pero algo cambió para siempre hace miles de años. Y ese cambio marcó el comienzo de una nueva era. En este documental viajamos al amanecer de la historia. Los primeros reinos, los grandes ríos, las redes de intercambio y las ideas que transformaron a la humanidad. Porque todo lo que somos hoy tiene raíces profundas. Bienvenidos a Todo tiene su historia. Hoy, ¿cuándo se separaron Oriente y Occidente? El mito de una división milenaria. La historia de la civilización es la historia de nuestra transformación como especie. Desde pequeños grupos nómadas hasta sociedades complejas, capaces de erigir ciudades, templos y sistemas de conocimiento. A lo largo de este viaje, la humanidad desarrolló herramientas únicas, desde la palabra hasta la escritura, desde las aldeas hasta los imperios, que marcaron un antes y un después en nuestra manera de vivir. En esta serie de 5 capítulos exploraremos 5 ejes fundamentales que explican el surgimiento de las primeras civilizaciones, comparando ejemplos de distintos rincones del mundo antiguo: Mesopotamia, Egipto, China y Mesoamérica. A través de un enfoque histórico, literario y filosófico, veremos cómo cada una de estas culturas, pese a sus grandes diferencias, respondió de forma creativa a desafíos comunes. Es un relato profundo pero claro, accesible para el público general y atractivo para lectores cultos, que busca desentrañar el origen de la civilización en sus múltiples facetas. Capítulo 1. La palabra inaugural. El nacimiento del lenguaje. Desde los albores de la conciencia, el ser humano se enfrentó a un enigma fundamental: ¿cómo dar nombre al mundo? La aparición del lenguaje es uno de los mayores misterios de nuestra prehistoria. No sabemos con certeza cuándo nuestros ancestros comenzaron a articular palabras, pero los científicos sospechan que las raíces del lenguaje podrían remontarse a cientos de miles de años atrás. Esta invención intangible, más importante que cualquier herramienta de piedra, permitió a nuestros antepasados coordinarse, transmitir conocimiento y compartir imaginarios. La capacidad de comunicar ideas complejas otorgó a nuestra especie una ventaja sin precedentes. Un grupo de cazadores podía planificar estrategias. Un anciano podía narrar la historia de la tribu a la siguiente generación. Una madre podía enseñar a su hijo el nombre de las estrellas. Sin la palabra no habría civilización. El lenguaje no surgió de la nada. Probablemente se desarrolló gradualmente, apoyándose primero en gestos y expresiones faciales antes de cristalizar en sonidos articulados. Algunos investigadores proponen que nuestros ancestros empezaron señalando y haciendo mímicas antes de hablar propiamente dicho. Lo cierto es que una vez que la comunicación verbal se estableció, nuestros cerebros y sociedades cambiaron para siempre. Hablar nos permitió cooperar en grupos cada vez mayores, compartir enseñanzas sobre plantas comestibles o peligros y crear vínculos sociales más estrechos. Esto incrementó la probabilidad de supervivencia de las comunidades humanas y sentó las bases para las sociedades complejas que vendrían milenios después. En efecto, la historia del lenguaje es la historia de la humanidad. A medida que nuestra facultad lingüística crecía, también lo hacían nuestra cultura y cognición. Las primeras civilizaciones reconocieron el poder casi mágico de la palabra. En Mesopotamia, por ejemplo, los antiguos mitos babilónicos narran que el joven dios Marduk derrotó a la dragona primordial Tiamat mediante hechizos y palabras poderosas, organizando el cosmos a partir del caos. Esta historia, parte del poema de creación Enuma Elish,
nos muestra cómo los mesopotámicos concebían el lenguaje como un don divino o conquista mítica. Del mismo modo, en el antiguo Egipto encontramos la figura del dios Ptah, patrono de artesanos y creador del mundo mediante la palabra. Según la teología menfita, Ptah imaginó el universo en su corazón y lo trajo a la existencia pronunciándolo. En otras palabras, la creación fue un acto de habla sagrada. La veneración hacia el verbo creador aparece también implícita en muchas tradiciones. Pensemos que en la Biblia, influida por culturas mesopotámicas, se dice en el principio era el verbo. No es casualidad que tantas culturas tempranas atribuyeran a sus dioses la invención del habla o la escritura. Entendían que el lenguaje era la primera herramienta civilizadora, el puente entre lo humano y lo divino. Si el habla permitió la transmisión oral de mitos y conocimientos, la escritura extendió ese poder más allá de la memoria humana. Las primeras escrituras nacieron precisamente en las primeras civilizaciones. Hacia el 3200 a.C., en la ciudad sumeria de Uruk, los sacerdotes registradores comenzaron a trazar signos en tablillas de arcilla para llevar la cuenta de los granos y los rebaños del templo. Ese sencillo acto, marcar cuántos sacos de cebada entraban o salían de los graneros, fue el germen de algo revolucionario. Gordon Childe, uno de los pioneros en estudiar el origen de las civilizaciones, señalaba que el camino hacia la vida urbana requería nuevas formas de transmitir el conocimiento. La escritura, sistemas de cómputo y medidas estandarizadas fueron instrumentos imprescindibles de esa nueva manera de organizar la sociedad. En efecto, civilización y escritura fueron de la mano. Para Childe, ninguna sociedad podía considerarse plenamente civilizada sin algún método para registrar información de forma permanente. Es notable que la invención de la escritura ocurriera de manera independiente en al menos 6 lugares del mundo: Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, China, Mesoamérica e incluso la remota isla de Pascua. En Mesopotamia y Egipto, los sistemas de escritura surgieron aproximadamente al mismo tiempo, a finales del cuarto milenio antes de Cristo, probablemente estimulados por el crecimiento administrativo de ciudades y estados. En China, la escritura apareció algo más tarde. Los primeros caracteres chinos identificables se hallan en huesos oraculares de la dinastía Shang, 1200 a.C., donde servían para preguntar a los ancestros y a los dioses sobre asuntos de estado. Y en Mesoamérica, a miles de kilómetros de distancia, también se desarrolló una escritura propia. Hallazgos recientes sugieren que los olmecas, la cultura madre mesoamericana, ya empleaban glifos hacia el 1000 a.C. Cada una de estas invenciones partió de símbolos sencillos, pictogramas de objetos, marcas de conteo, pero en pocos siglos evolucionaron a complejos sistemas glíficos o cuneiformes, capaces no solo de llevar cuentas, sino de contar historias. Con la escritura nació la historia registrada. La palabra ya no dependía solo de la voz efímera. Ahora podía perdurar en arcilla, piedra o papel. Así como la aparición del lenguaje fue un misterio, su impacto fue clarísimo. El habla y la escritura posibilitaron la civilización. Gracias a ellas, los conocimientos y mitos ya no murieron con sus portadores, sino que pudieron trascender generaciones. Un cuento contado junto al fuego se convirtió con el tiempo en un poema épico escrito en tablillas de arcilla, como la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua conocida, originaria de Mesopotamia. Las leyes, antes transmitidas por costumbre oral, se grabaron en piedra como el famoso Código de Hammurabi de Babilonia, asegurando que todos conocieran las normas básicas de la convivencia. Las hazañas de los dioses y reyes quedaron inscritas en los muros de templos y tumbas, para asombro de las generaciones futuras.
En suma, la palabra, primero hablada, luego escrita, fue la primera gran ciudad que levantamos los seres humanos. Un palacio de símbolos sin el cual las demás construcciones de la civilización habrían sido imposibles.